Muy bien amigos, en esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante sobre la simplicidad de Dios. Pero, ¿qué nos dice cuando escuchamos la palabra simple o muchas veces pensamos que es algo básico, incluso limitado? Pero en teología la simplicidad divina significa algo mucho más profundo, la ausencia de cualquier composición o dependencia. Según Santo Tomás de Aquino, Dios es el único ser absolutamente simple, y esto es la clave para entender su perfección y unicidad. Entonces, hoy exploraremos la simplicidad divina según Santo Tomás, desglosando 5 aspectos muy importantes. Pensar que si Dios tiene partes cuantitativas, materia y forma, sustancia y accidentes, esencia y ser, sujeto y naturaleza. Entonces, la simplicidad divina, que Dios carece de cualquier tipo de composición. ¿A qué implica esto? Cada tipo de composición que eliminamos revela un aspecto de la percepción divina. Y esto lo hablaremos en estos 5 aspectos. Primero debemos entender qué es simplicidad. ¿Qué nos dice eh, el libro de Ángel Luis González? Que lo define como ausencia o negación de cualquier composición, que no es lo mismo que unidad, pues esta expresa la negación de división. La unidad puede ser unida de simplicidad, la unidad del ente que carece de partes y unidad de la composición. Esto nos dice en la Suma Teológica, que procede estudiando las posibles composiciones que se dan en los entes, para comprobar si alguna de ellas se da en Dios. La conclusión será que Dios es absolutamente simple, al no afectarle ninguna de las composiciones estudiadas. Ahora hablaremos la primera cuestión. Al hablar de Dios decimos que es acto puro, es decir, no posee potencia porque solo los entes materiales poseen estas características, y por poseer materia es una de las propiedades de la materia, y una de ellas es la cantidad. La cantidad es una propiedad esencialmente de los cuerpos. Por ejemplo, imaginemos una roca que se divide en partes más pequeñas. Esto no puede suceder en Dios, porque Él no está compuesto de partes divisibles. Y por lógica, se infiere que para que Dios posee partes cuantitativas, debería ser cuerpo. A esto también se puede sumar que cuando atribuimos a Dios como acto puro, se da a conocer que el acto antecede a la potencia. Y existe tal orden, y eso lo notamos. En efecto, pues la potencia no se actualiza sino está en acto, y los cuerpos están en acto y potencia. Esto implica estar en potencia de no ser, ya que lo que puede ser esencialmente no podría no ser, o sea, no puede dejar de existir. Entonces, debemos tener en cuenta que sabemos que el cuerpo es motor y móvil. Por otro, también es paso de la potencia al acto. En cambio, Dios es motor inmóvil. En consecuencia, no puede ser cuerpo, y si afirmaremos que Dios es cuerpo, no habría necesidad de recurrir a la afirmación de acto puro frente a esta afirmación, que en Dios no hay composición de partes cuantitativas, sino que Dios no es cuerpo. Ahora hablamos del punto Dios no tiene materia ni forma, Dios es espíritu. ¿A qué se refiere? La materia, según Santo Tomás, es potencia pasiva, algo que puede transformarse o perfeccionarse mediante la forma. En otras palabras, la materia no tiene plenitud por sí misma, siempre está en estado de posibilidad. Sin embargo, Dios es acto puro, lo que significa que no tiene potencialidad, ya que vimos en las vías que Él es el ser completamente realizado sin mezcla de posibilidad, por eso no puede tener materia. Imaginamos un ejemplo. Tenemos un bloque de mármol que necesita un escultor para convertirse en una obra de arte. El mármol es materia, potencia pura que necesita una forma para perfeccionarse. Dios no es como el mármol, ni como el escultor. Es el arte perfecto en sí mismo, sin necesidad de transformación. Ahora, ¿qué nos dice Santo Tomás?
Y esto también lo refutaba, incluso la idea absurda de que Dios podría ser materia pura, una posición que él calificó como locura. Dios no es potencia sino acto puro. Ahora, abarcáramos que Dios no es bueno por participación, sino que es el bien supremo. ¿A qué refiere? Todo lo que tiene composición de materia y forma es bueno, gracias a su forma. La materia, al ser potencia, participa en la forma para alcanzar su bondad, pero en Dios no puede ser bueno por participación, porque Él es el primer y supremo bien. Entonces, vamos a un ejemplo que sea más práctico. Un vaso vacío se llena con agua para cumplir su propósito. Sin embargo, Dios no es como el vaso, Él no necesita ser llenado. Es la plenitud misma de la bondad. Esto significa que mientras las criaturas dependen de algo para alcanzar su perfección, Dios no depende de nada. Él es la fuente de toda bondad. Ahora, en la parte tercera, Dios es forma per se, no compuesto. En las criaturas, la forma es el principio que da al ser a la materia la capacidad de actuar. Por ejemplo, un cuchillo es útil para cortar porque tiene una forma adecuada para ello. En cambio, Dios no tiene forma como las criaturas. Él es forma por esencia, forma per se, lo que significa que actúa no porque tenga una forma, sino porque es el ser mismo, no depende de nada externo. Entonces, afirmamos a lo que dice Santo Tomás, que el ser de Dios desborda infinitamente al tener. Dios no tiene el acto de obrar, sino que es el acto puro de obrar. Bueno, ahora el punto es, ¿Dios es sustancia sin accidentes? Como primera parte, no hay accidentes en Dios porque es acto puro. ¿Qué quiere decir esto? Los accidentes son cualidades o características que no pertenecen esencialmente a una sustancia. Por ejemplo, el color de una flor o el estado de ánimo de una persona son accidentes que no forman parte de su esencia. Sin embargo, para que algo tenga accidentes debe haber un aspecto potencial en esa sustancia que permita recibirlos. En Dios no existe tal potencialidad porque Él es acto puro. Todo lo que es lo es plenamente y sin necesidad de agregar algo accidental. ¿Qué nos dice Santo Tomás? Dios no hay nada accidental porque no hay potencia que permita recibir accidentes. Esto se debe a que Dios es acto puro sin mezcla de potencialidad. Ahora, en la parte de Dios 2, Dios es puro ser sin accidentes que lo modifican. ¿A qué se refiere? Dios es puro ser, lo que significa que es la actualidad última de todo en los términos filosóficos. Los accidentes no pueden añadirse al ser como tal, sino que afectan a la esencia o sustancia. Esto significa que en Dios, siendo su propio ser subsistente, no hay lugar para accidentes. Todo lo que Dios es, lo es sustancialmente. No hay cualidades que se asumen a su ser, porque Él no depende de nada externo para ser lo que es. Tenemos un ejemplo muy práctico. Hay que pensar en un diamante. Este diamante que tiene rasgos accidentales como reflejos o manchas en la superficie, pero cuya esencia sigue siendo de diamante. En cambio, Dios no tiene ninguna mancha o reflejo accidental, es completamente puro en su ser. Ahora, también nos dice Santo Tomás que en Dios no se puede predicar nada que incluya la noción de accidente. Todo lo que Dios es, lo es en sustancia sin añadiduras. Ahora, como parte 3, ciencia y voluntad son sustancias, no son accidentes. ¿A qué se refiere? En las escrituras, cualidades como el conocimiento o la voluntad son accidentes. Por ejemplo, el conocimiento de una persona es algo que puede aumentar o disminuir, lo que muestra que no es esencial a su ser. Sin embargo, en Dios, estas cualidades no son accidentes, sino que se identifican con una sustancia. Dios no tiene ciencia o voluntad, sino que es ciencia y voluntad en su esencia. Esto es algo único y propio de su naturaleza divina. Entonces, para tener un ejemplo muy práctico, pues eh, pensamos un libro que contiene conocimiento, pero no es conocimiento en sí mismo.
En cambio, Dios no contiene ni adquiere conocimiento, sino lo que es por completo. Entonces, Dios es su mismo ser subsistente y sus atributos no se añaden como accidentes, sino que son idénticos a su esencia. En conclusión, Dios es sustancia pura sin accidentes, porque no tiene potencialidad y es ser pleno. Su esencia, su voluntad y todos sus atributos no se añaden a su esencia, sino que son idénticos a ellos. Esto reafirma la unicidad y perfección absoluta en Dios. En este punto abarcamos Dios es ixum exe subsiste. ¿A qué se refiere? Es decir, el ser subsistente por sí mismo. Ahora, la razón número uno a la cual vamos a enfocarnos es que Dios no puede ser causado por otro, ya que los entes creados, esencia y ser, están separados. Por ejemplo, un árbol tiene la esencia de ser árbol y recibe su ser de otro, como la semilla o el agua. En cambio, si Dios, el ser, fuese distinto de su esencia, entonces él dependería de otro, que le diese ser, lo cual es imposible porque Dios es la primera causa. Razón número 2. Dios no tiene potencia solo acto. La relación entre la esencia y ser es de potencia y acto. La esencia es potencia, algo que puede recibir el ser como acto, pero Dios es puro acto sin mezcla de potencialidad. Por lo tanto, su esencia y su ser deben ser lo mismo. Tenemos un ejemplo. Imaginemos un trozo de arcilla que tiene el potencial de convertirse en una vasija. Esa arcilla necesita ser moldeada para convertirse en algo, pero Dios no es como la arcilla, no necesita ser moldeado porque ya está completamente pleno en sí mismo. Ahora, en la razón número 3, la noción de participación. ¿A qué se refiere? Todo ente creado participa del ser, lo recibe en parte y está limitado por ello. Por ejemplo, un ser humano tiene humanidad, pero no es la humanidad en sí misma. En cambio, si Dios tuviera el ser por participación, no sería el ser supremo. El ser es su ser completo y absoluto sin depender de otro. Entonces, ¿qué implica? Esto implica su, la ausencia de composición entre esencia y ser en Dios es la base de su simplicidad. Si Dios no tiene esta composición, tampoco tiene otras como materia y forma, sustancia y accidentes. Esto lo distingue completamente de los seres creados, que son compuestos y limitados. Entonces, concluyendo, Dios es puro ser, sin composición ni dependencia. Su esencia es su ser, lo que convierte en la plenitud absoluta y la fuente de todo lo que existe. Y como dice Santo Tomás, la simplicidad de Dios nos permite vislumbrar algo de su perfección infinita. En este punto hablamos la indistinción divina entre supuesto y la naturaleza. Primero debemos tener en cuenta sobre la definición de términos. El supuesto es un individuo completo que subsiste por sí mismo, mientras que la naturaleza es el principio formal que lo determina qué es ese individuo. Tenemos un ejemplo. Imagina un automóvil. Este automóvil, el modelo específico como un Toyota Corolla, es el supuesto. La naturaleza, en cambio, es aquello que lo hace automóvil, como es el diseño y las funciones básicas. También hay que distinguir la distinción real en las criaturas corpóreas e incorpóreas. En los seres corpóreos como los humanos, el supuesto incluye más que la naturaleza. Y los seres incorpóreos como los ángeles, aunque sean formas puras, hay una distinción entre sustancia y sus accidentes, esencia y ser. Ahora, como parte 2, la unidad absoluta en Dios nos hace que referir sobre que en Dios no hay distinción entre supuesto y naturaleza. Dios es puro ser, sin composición ni división. Por ello, no hay distinción entre el supuesto como Dios en realidad subsistente y la naturaleza
su divinidad. En Dios todo lo que es esencialmente no tiene divinidad, es su divinidad. La implicación de esta unidad, pues que en los seres creados siempre existe algo que tienen. Un hombre tiene humanidad, un ángel tiene espiritualidad, pero en Dios no existe esta dualidad. Todo lo que Dios es, lo es por completo. Su divinidad no es algo que posee, sino algo que es. Imaginemos un círculo perfecto. Todas sus partes se identifican con su esencia. No hay nada que añadirle para ser lo que es. Así es Dios, totalmente simple y pleno. Entonces, concluimos que Dios no tiene partes ni divisiones, no tiene divinidad, es la divinidad misma. Esta simplicidad nos permite comprender mejor que Dios es único, infinito y perfecto. Ahora, como último punto, la absoluta simplicidad divina nos refiere que la simplicidad divina significa que Dios no tiene partes ni composiciones de ningún tipo, mientras los seres creados tienen diferentes elementos que lo constituyen. En Dios todo es uno y lo mismo, su ser, su esencia, su naturaleza, su divinidad. Entonces, concluimos que no solo la simplicidad divina no solo nos muestra que Dios es único, incomparable, sino que también es la razón de su perfección infinita. Todo en Dios es unidad, plenitud y pureza absoluta. Al contemplar esta simplicidad, nos acercamos al misterio del ser de Dios. Muchas gracias.